Justo en estas jornadas tuvimos una muy buena noticia en nuestros medios de comunicación y es que fue aprobada una empresa privada en la provincia de Holguín dedicada al aprovechamiento de las energías renovables con énfasis en la solar fotovoltaica. Ensensol es su nombre, que junto a otras pocas en el país como Renova de Camagüey apuestan por soluciones ecológicas y enfocadas, por supuesto, en las energías limpias. Y ciertamente resulta un punto muy interesante y positivo que nuevas plataformas de negocios en Cuba encaminan sus proyectos a generar energía eléctrica mediante el uso, por ejemplo, de paneles solares en un país donde el sol prácticamente ni falta y es muy intenso. Claro, esto no solo lleva a personas con capacidades a nivel de conocimiento que logren realizar los procesos, lleva también recursos tecnológicos, un capital económico importante, pero más que una apuesta al futuro, se trata de prácticas que se deben agilizar hacia el presente inminente, sobre todo si tenemos en cuenta que las industrias de los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, cada día se agotan, son muy contaminantes y tratamos de respaldar planes sostenibles para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque vivimos ya las consecuencias de un acelerado cambio climático. Junto a estos asuntos, muchos especialistas confirman que las energías renovables son más económicas que las industrias de los combustibles fósiles, incluso para el contexto cubano, en el que millones de dólares son destinados a la importación de petróleo y otros insumos de este tipo. Veamos en este camino las miradas de quien se considera el padre de la energía fotovoltaica en Cuba, el físico y profesor Daniel Stolik, a quien tenemos gracias a la propia colaboración con el programa Observatorio Científico. Veamos. En Cuba la radiación es bastante homogénea, la puedes poner donde quiera. Inclusive la radiación solar menor de toda Cuba, que es una zona del Purial en Oriente, esa que es la más mala, la más baja, es mejor que la mejor de Alemania, que tiene 54.000 megas fotovoltaicos puestos. La importación de combustible fósil en Cuba son más de 2.500 millones de dólares al año. Y entonces esa erogación hay que bajarla, aumentando mucho la renovable. Entonces cuando tú la bajas, ahí te estás evitando un costo de importación, que es el que puede ir poquito a poco financiando el aumento de la renovable. Entonces yo hago mucho hincapié en esa cuestión porque ahí hay que hacer un esfuerzo al principio, porque en unos cuantos años, en 5 o 6 años, poniendo unos 300 megas todos los años, ya después se empieza a autofinanciar por el costo evitado, por lo que tú evitas de importación de combustibles fósiles. Pero otros proyectos también se incentivan en Cuba para aprovechar la energía del mar. Estamos también rodeados de agua. O para utilizar la biomasa, que es un conjunto de materia orgánica de origen vegetal o animal, y los materiales que proceden de su transformación son obtenidos de manera natural o artificial. Además, la eólica, o la proveniente del viento, es un punto esencial sobre el potencial genético en nuestro archipiélago. El potencial eólico estimado en Cuba oscila entre 5.000 megawatts y 14.000 megawatts, obtenido a través de mediciones y a través de los mapas eólicos. 5.000 y 14.000 es un rango amplio. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que no se ha podido predecir cuál es la potencialidad que tiene. Quiere decir que si nosotros montáramos los 14.000 megawatts eólicos, prácticamente se pudiera satisfacer toda la demanda de electricidad de Cuba. Si hacemos un híbrido entre esos dos elementos, el sol y el viento, eso tiene una complementariedad en Cuba muy grande. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que al mediodía hay sol, sin embargo no hay viento. Y en diciembre no hay sol y hay viento. Es decir, que eso son dos elementos, dos fuentes que se complementan muy bien. Por lo tanto, eso es otra cuestión que nosotros tenemos que desarrollar, los sistemas híbridos. Como vemos, mucho falta por hacer en dirección a las energías renovables. Se trata de tener muy en cuenta lo que tenemos y cómo podemos aprovecharlo al máximo. En eso también consiste la soberanía que necesitamos. Así me despido por hoy. Recuerde que podemos mantener interacción mediante redes sociales. Gracias y muy buenos días.